¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Hace poco leí la historia de un niño de 9 años que de camino a su casa de la escuela se encontró un capullo. Él había leído que ese capullo pronto pasaría por una transformación y que se convertiría en una mariposa. Entonces, como él tenía tanta curiosidad de ese proceso del cual había leído, decidió llevarse el capullo para su casa. Lo puso inmediatamente en un frasco plástico, le abrió algunas aperturas como para que pudiera respirar y esperó día tras día. Día tras día. Señores, nada pasaba hasta como el 9º día, cuando él finalmente vio que del capullo estaba saliendo algo que parecía una mariposa. Él vio que la mariposa estaba luchando realmente, así que él decidió ayudarla y pues la sacó del capullo. Para su sorpresa, cuando la sacó, esta mariposita estaba llena de un líquido extraño y él estaba tratando de animarla porque él pensaba que la había salvado, pero al final la mariposa murió. Luego él se enteró que ese proceso difícil por el que pasa la mariposa es el proceso necesario para que sus alas puedan tomar fuerzas, para que también un líquido que ellas tienen naturalmente, ellas puedan eliminarlo mediante ese esfuerzo que hacen. Así que lamentablemente, por hacerle un bien a esta mariposita, el niño lamentablemente causó sin querer su muerte. Algo similar pasa cuando nosotros como padres nos negamos a ejercer la disciplina en la vida de nuestros hijos. La disciplina, tal como nos dice Hebreos 12, no es causa de gozo, ¿verdad que no? Cuando al principio la recibimos, pero luego tiene frutos que nos hacen ver que realmente era necesario. Hoy en la libreta de mamá hablamos de una de las herramientas de la disciplina que es un poquito controversial. Hablamos del uso de la vara. Cuéntenme, chicas. ¿Qué es esto del uso de la vara? ¿Cómo hemos visto que se usaba antes y cuál es nuestra postura ahora? Tú sabes que el autor, tú sabes que estamos estudiando el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, y él hablaba de que una vez él tuvo que disciplinar a uno de sus hijos, pero había una visita en la casa y ella se fue porque ella no entendió, que ella entendía que eso era un abuso. Disciplinarlo con la vara era un abuso. Y no solamente esa jovencita lo piensa, muchas personas piensan que disciplinar con vara es un abuso. Es como hablamos en el último episodio, que realmente va en contra de la cultura. O sea, la disciplina bíblica y el uso de la barra es algo contracultural ahora mismo, porque hasta en los Estados Unidos te pueden llamar a la policía si tú le das a tus hijos. O sea, obviamente se usa todavía, pero se está viendo como si fuese un abuso. Yo pienso que aún muchos padres que crecieron en otra generación, en 2 o 3 generaciones anteriores, donde pues la vara era el día a día. Para mí era el día a día. Para ti era el día. Cecia, cuando viene a ver, tú eras traviesita. Muy. Pero tal vez esos padres que ahora les toca criar dicen, no, yo
Yo realmente no voy a usar la vara con mis hijos porque eso para mí era una molestia. Hay muchos padres que han tomado esa postura y han creído esto, lo que tú dices, de que hay muchas corrientes de crianza que realmente no apoyan la vara. Y quizás por la manera, el mal uso entiendo de la yo. vara que se usó antes. Oh, claro que sí, porque antes había mucho abuso, Pero señores. yo digo que la vara es Y ahora también, es un si se recurso, hace exacto. de mala manera. Exacto. Que tú puedes tener abuso con la vara. Claro que sí. O con la correa, o con lo que tú digas, pero puede ser abusivo por la forma, no por la misma vara, es por la forma en la que se está utilizando, porque yo creo que nuestro mismo pecado es que nos lleva a distorsionar las cosas que Dios nos ha dado como recurso para trabajar el corazón de nuestros hijos, porque es para eso que Él lo da. Y nosotras como cristianas tenemos que irnos a la palabra y preguntarnos qué es lo que Dios dice, cómo Dios ejerce disciplina, qué es lo que Dios dice acerca de la vara. ¿Hay instrucciones en la Biblia? ¿O simplemente estoy a la deriva en este asunto? Dice la Biblia, castiga a tu hijo con vara y que de seguro no morirá. Tú sabes que hay señores estudiosos de la Biblia que dicen que cuando la Biblia habla de vara no se refiere a la vara físicamente. ¿A qué se refiere? Y que se refiere simplemente a instrucciones y todo eso. Pero miren, si nosotros leemos en Proverbios 22:15, cuando dice, el corazón del muchacho está ligado a la necedad, mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Miren, la vara es la vara. Yo entiendo que sí. Sí, definitivamente. A veces no es necesario, pero a veces sí. A veces sí. No. O sea, hay maneras de corregir sin la vara, pero también hay momentos donde es necesario. Sí, porque es justamente, como hablábamos ahorita, de que el mal uso que nosotros le damos a la vara o la distorsión que le damos a la vara. Sí. La vara no es para usarla 3 o 4 veces al día. Bueno, a porque menos sí, que sea necesario. o porque sí. Porque, pasa es señores, que- hay hijos y hay hijos. Sí, pero a veces abusamos de la vara, tú sabes. Y yo creo que también hay otro método bíblico que es la comunicación. Y es el pastoreo y es el hecho de enseñar, instruir, tener esa comunicación cercana. El hecho de ser una influencia para tus hijos a medida que va pasando el tiempo. Pero nosotros tenemos que saber que la vara, tú ves como tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo lo veo como eso. Como es como que yo te voy a alar hacia el centro de la voluntad de Dios. Tú sabes, entonces, si el niño botó un agua y fue sin querer, no hay que ir a darle por eso. Claro. Ahora, el niño desobedeció a una instrucción clara que tú le diste y que él entendió. Entonces yo entiendo que hay que usar la vara. Yo pienso que lo básico es entender qué es y cuándo la utilizamos, porque también entiendo por qué algunas corrientes son enemigas de la vara y por qué, señores, aún vemos cristianos que no utilizan la vara. Por los abusos. Porque, señores, es que se nos hemos convirtieron con la ido vara. al otro extremo. Miren, hay padres que le pegan a sus hijos con tal ira que se le queda la hebilla pintada, ahí se le queda cada correazo y tú le haces así en la piel y tú puedes ver, eso es abuso. Con la vara. Abuso con la vara y eso no es lo que estamos promoviendo Exacto. aquí y esto no es lo que promueve la Biblia de ninguna manera. Entonces, ¿cómo es? Entonces tenemos que entender primero Sí, ¿qué es ¿qué la es? vara? Señores, la vara es primeramente una acción que nosotros los padres tomamos cuando hay rebeldía, rebeldía clara y desobediencia. Es como decía Cecia, señores, a veces, incluso, a veces nuestros hijos ni siquiera entienden alguna instrucción que le damos. Y el niño nos explica, mami, pero es que yo no entendí, pero es que yo que sé que no, venga aquí. No. O a veces el niño por torpeza le pasa cualquier cosa, que rompe esto, que rompe lo otro. Señor, ese no es el momento para usar la vara. La vara es una acción que nosotros tomamos, pero que debe de estar presente cuando hay rebeldía, ¿verdad? Exacto, y desobediencia clara. O sea, cuando tú te rebelas contra la autoridad, intentando establecer tu propio reino. ¿Entiendes por qué? Claro. Porque es el hecho de que somos pecadores. Tú dijiste que la necedad está en el corazón del joven. Claro.
Y la vara es su rescate, Ujú. realmente. Entonces, Es un medio de rescate, es un entonces, medio de su propia necedad. de su propia necedad, porque realmente la vara es para dar sabiduría, Ujú. es para saber que hay límites, es para Ujú. saber que hay consecuencias a la desobediencia, es para saber de hecho que debes estar bajo autoridad de Dios, Ujú. es para saber, entonces, volvimos como sí. dijimos en el episodio pasado, es restauración lo que buscamos. Claro. Y si la mal usamos, entonces pegando, como tú dijiste, de esa manera violenta, fuerte, abusiva, Ujú. egoísta, y descargando nuestras frustraciones Ujú. en nuestros hijos, no estamos Ujú. usando correctamente la vara. Sí, yo quería decir, como mami, si no han escuchado el último episodio, vayan para atrás y escuchar ese episodio primero, porque tener Esa o sea, perspectiva. esa perspectiva Ujú. de cuál es el objetivo de disciplinar y de discipular a mi hijo es muy importante para después Ujú. poder implementar cómo se va a hacer. Claro, porque lo primero que tenemos que entender es que la vara es, cuando nosotros hacemos uso de la vara, estamos obedeciendo al Señor, porque es lo que Él dice Ujú. en su palabra. Estamos siendo fieles a lo que Él nos está mandando y nos estamos negando a ser partícipe de la necedad y de la muerte espiritual de nuestros hijos. Para Algo- dirigirles hacia Cristo y para no dirigirles hacia el alejarlos. Señor. Claro que sí. Pero se han visto muchos casos de muchos hijos que le han reclamado a sus padres porque no lo corrigieron Oh, sí, cuando claro eran que sí. pequeños. Ujú. Porque han entendido después de adultos, si tú me hubieras corregido, yo no estuviera en la situación en la que estoy hoy. Ujú. Tú sabes, entonces, por eso es un acto de amor. El hecho de usar la vara es un acto de amor. Por eso el cómo usarla, porque lo que se ha distorsionado es por el abuso. Claro. Por el abuso que se hace con ella. Entonces, pero si tú la usas de una manera correcta, de una manera de amor, realmente tú estás haciendo reconocer el pecado en la vida de tu hijo y eso lo va a llevar a Dios. Tú sabes que Ted Tripp dice que es un castigo físico el uso de la vara, pero no es lo que hace el padre cuando está frustrado, no es la respuesta al sentimiento de que su hijo le ha puesto difícil las cosas. Este castigo físico, esta vara, siempre es moderado y controlado. Usted como padre debe saber la medida exacta que necesita ese hijo en particular y por el momento en particular. Y desde antes de que pase, ya el niño sabe incluso cuántos correazos lleva o cuántos golpes han de venir. Te digo que es bueno ese control del uso Que controlado. muchos no lo ejercemos, ¿eh? Sí, déjame explicarte por qué. Es que Controlado y moderado. Es que llega un momento, entonces, si tú abusas en la frecuencia, de hecho, de la vara, porque tú entiendes que el hijo lo necesita, él va a decir, bueno, lo que va a hacer es que me van a dar una pelea yo. Ujú. Y ya, y voy a hacer eso a pesar de. No, y si tú lo haces sin pastoreo y sin Exacto, instrucción. sin pastoreo, sin instrucción, el niño lo que va a entender es, bueno, ¿a qué me enfrento? ¿Me enfrento a esto? Ok, yo lo hago y aguanto 2 fuetazos. Ujú. A mí me encanta que él dice, cuando él habla de que la vara es una misión de rescate, él dice que la vara crea a través del castigo físico la plataforma para que el corazón del niño se vuelva humilde por ese dolor causado y entonces ahí se dan las condiciones para que haya instrucción. O sea que la vara siempre tiene un propósito de restaurar el corazón del niño y su orientación hacia Dios. Es crear ese entendimiento de que, mi amor, tú me desobedeciste, pero al primero que estás desobedeciendo es a Dios, porque fue Dios quien me puso a mí como autoridad. Entonces, ¿cuántas veces nosotros ejercemos esto del uso de la vara de una manera, pues, egoísta, abusiva y que, señores, no tiene nada que ver con la gloria de Dios, Nada. ni con que estaba Si no desobedeciendo tiene más a que Dios, ver con sino cómo tiene nos que ver sentimos nosotros, con la vergüenza que nos hizo exacto. pasar, la frustración, o sea, como la incomodidad de que tenemos que recoger todo lo que ellos destruyeron o lo que sea, como no tiene que ver con ellos, ni con Dios, ni Exacto. nada, tiene que ver con A nosotros. mí me llama Y la no atención es egoísmo. que, discúlpame, Kiki, ahora cuando tú dijiste que a veces se trata simplemente de la vergüenza que me van a hacer pasar, ustedes se han encontrado en ocasiones donde tu niño te hace algo
y realmente tal vez no era algo para darle una pela, pero como tú estás enfrente de la gente y la gente espera que tú lo disciplines o que tú sabes, seas severo con el niño, tú lo haces porque realmente te importa lo que el otro piense. Señores, pero esto no se trata de que el otro piense, de que no piense. Estamos delante del Señor. Y vamos a hablar ahorita de cómo hacerlo, porque te habla de eso, de que te lo lleves a un lugar apartado. Claro. Aunque déjame decirte, el otro día le di yo a José David, que se me perdió en la sirena. Ay, tú me hiciste ese cuento, sí. Sí, y realmente yo decía en ese momento, si no le doy ahora, él no va a entender que fue Claro, por eso. claro. Ese fue mi Porque pensar. es inmediato también que uno... Sí, pero ese fue mi pensar. No fue correcto. No sé si tú sabes que también la vara se usa en situaciones donde el niño está en peligro y tú quieres hacerle entender, como si tu niño va, mamá, y le mete un pincho a un asunto de un, por favor. Sí, es inmediato, debe ser así. El niño entienda que siempre eso que debe está en peligro. comprender por qué se está disciplinando. O sea, no puede ser como así de que te di una pela porque sí. No. El niño siempre debe comprender porque, o sea, y hay que explicárselo. Y tú sabes qué dice Ted Tripp. Él dice que la conexión de la vara con la sabiduría es importante porque él dice que la vara, como nos dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección imparten sabiduría. Entonces, Proverbio nos está conectando la vara con sabiduría. El niño que no se somete a la autoridad paterna está actuando neciamente. ¿Por qué? Porque está rechazando la jurisdicción de Dios, o sea, lo que Dios le dice que haga, lo que Dios ha mandado en su palabra, y está viviendo su vida para la satisfacción inmediata de sus deseos y anhelos. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a retardar el placer, a retardar ese deseo que tienen si no es, pues, nosotros haciendo uso de la vara cuando ellos desobedecen? Pero déjame decirte algo y vuelvo para atrás, que no sé si vamos a tratar después como eso, como de manera detallada, acerca del hecho de tener una comunicación constante con nuestros hijos. Y eso, si yo solamente me comunico con mi hijo a la hora de disciplinarlo, a la hora de que él hizo algo malo, a la hora de que solamente de exponer su pecado, es muy difícil como que la vara también como que tenga un sentido. Sí, porque es que contrario a lo que se piensa, la vara bien, como si tú le ejerces bien el uso de la vara, trae unidad. Exactamente. Y no trae, pues, separación. Y no debe traer. Él dice que una de las formas de que tú sabes si estás ejerciendo bien la vara es que una vez terminado el castigo, el niño va y te abraza. Sí, tiene que si abrazarte. no lo hiciste bien. No. Si no, hubo un elemento de ira, hubo un elemento, faltó la instrucción, todavía hay rebeldía en ese corazón, porque la vara, señores, es que nos lo dice la Biblia, que el Señor nos disciplina, es cuando nos ama. Entonces, la disciplina nos habla de amor. Te amo. Dios a mí me ha dicho muchas veces, señores, que Dios, esa vara, mire, la ha usado conmigo y porque es que yo no le he salido fácil, ¿verdad? Pero es que el Señor me dice, te amo demasiado como para dejarte como estás. Sí, disciplinarte. Te amo demasiado como para dejarte sin límites. Te amo demasiado como para soltarte a tu suerte, a tus deseos, a tus anhelos. Entonces eso es lo mismo con nuestros hijos. Pero vuelvo a la comunicación. Vuelvo a la comunicación porque no en la comunicación que debe ser fluida, sin corrección en ese momento, el niño debe saber. ¿Entiendes? Debemos guiarlos a entender. Debemos guiarlo a conocer a Dios, debemos guiarlo y en cada situación también de la vida, para que el niño vaya conectando a Dios con situaciones de la vida. Cuando nosotros también los instruimos en la palabra y la conectamos a situaciones de la vida, es más fácil para el niño entenderlo. Entonces, cuando ya el niño lo sabe, cuando el niño sabe y hay acuerdos establecidos de qué cosas hacemos en la familia, qué cosas también, como la obediencia bendice, ¿verdad? Y la desobediencia trae consecuencias, el niño ya va a estar esperando. Claro. Y va a saber que su papá no lo está disciplinando porque lo quiere maltratar, sino porque su papá lo ama. Pero eso se da un contexto de comunicación. De comunicación previa. Tú sabes que allá hay algo que siempre tratamos y es el círculo de bendición. De la bendición. Y vemos que la palabra de Dios
nos dice, honra a tu padre y a tu madre, pero hace una promesa junto exactamente. con ese mandamiento. Entonces es para que seas de larga vida y te vaya bien. Entonces yo siempre le explico a los muchachos, mira, cuando tú estás obedeciendo, tú estás dentro de ese círculo de bendición. Señores, y yo no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto en la vida de personas que cuando son personas que son reconocidas por honrar a sus padres, tienen una vida bendecida. Definitivamente tienen es que Dios una honra su vida palabra. bendecida. Dios honra su palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando tú desobedeces? Tú te estás saliendo, hay un círculo y tú decides salir de ese círculo. Entonces tú no estás bajo la bendición del Señor. Y eso es algo de lo que hablamos con los muchachos siempre. O bueno, ya cuando ellos estaban más pequeños, siempre hablábamos y lo ilustrábamos de esa manera. Pero es lo que tú dices, eso necesita tú invertir en la comunicación con tu hijo. Por lo que hablamos del mismo pastoreo. Es el hecho de tú entender que tus hijos que están ahí son los primeros que tú debes discipular. Claro. A los primeros que tú debes enseñarle el conocimiento de Dios. Y Dios se va a ir encargando de transformar el corazón de ese niño. Porque, vuelvo y le digo, señores, hay que saber cómo hacerlo. Por ejemplo, Paul, el hermano de Ted, trata acerca de los 14 principios de la crianza. Sobre la crianza. Y él habla acerca, por ejemplo, de la ley. Él dice, tus hijos necesitan la ley de Dios, pero nunca le pidas a la ley lo que solo la gracia puede hacer. Tú sabes, entonces hay gracia en este proceso. Hay gracia, porque lo que tú le estabas explicando ahorita es amor, es protección. Claro que sí. Hay una belleza en el asunto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros, señores, de verdad nos hemos dejado dominar de nuestras emociones. Estamos tan frustrados, estamos tan agotadas, estamos tan cargadas de trabajo, que no nos da tiempo ni a conocer a nuestros hijos, ni a estar en intimidad con ellos, ni saber qué les gusta, escucharlo, porque una de las cosas que él dice, usted tiene que hablar con su hijo cuando el hijo quiera hablar. Porque va a llegar un momento en que él no quiere hablar. Si nosotros no construimos una vida de comunicación con nuestros hijos mientras estén pequeños, cuando sea adolescente él va a buscar un compinche. También hay otra cosa, Cecia, y es que tú hablas de la comunicación y mira qué es lo que pasa. El proceso va así. Cuando los niños son pequeños, tú estás ejerciendo autoridad sobre ellos. Según ellos van creciendo, esa autoridad tuya, vamos a creer que esto es un termómetro. Y cuando ellos están chiquitos, ese termómetro va hacia 40 o hacia más. Pero según ellos van creciendo, esa autoridad va bajando. Y tú sabes qué es lo que va subiendo, la influencia. Si tú trabajaste en la comunicación, ¿qué influencia tú vas a ejercer sobre tu hijo? Porque no se comunican. De hecho, él pone un ejemplo es tan importante. Exacto. De hecho, él pone un ejemplo. Él dice, imagínate que yo soy el asesor de un presidente de cualquier país. El presidente hace lo que yo digo y todas esas cosas, que sé yo. Cuando él dice, yo tengo autoridad sobre ese país, dice él, no, porque yo no tengo un cargo en ese país, pero sí tengo influencia. Entonces, en nosotros, en la vida de nuestros hijos, vamos a tener tanta influencia como hayamos cultivado primero una vida de comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que el hijo va creciendo, cuando es adolescente, ya es influencia lo que tú vas a tener. Claro, no es tanto ejercer autoridad, ¿por qué? Porque él va a tener sus propios pensamientos, va a ser más crítico, pero dependiendo de la base que tú tengas, la construcción que tú hayas hecho, tú vas a tener un grado de influencia en la vida de tu hijo. Y de confianza. Y de confianza. Si ellos confían en que realmente estamos corrigiéndoles porque los amamos o si estamos simplemente haciéndolo por nuestras emociones, por nuestro deseo o lo que sea. Ellos saben. Claro. Ellos saben. Y algo importante también que iba a mencionar es que esa influencia, señores, es valiosa. Claro. Nosotros, aún yo que soy adulta, yo, qué sé yo, a veces me siento con papi a escuchar o con cualquier persona mayor, a escuchar de su sabiduría y nosotros quisiéramos pues tener eso en la vida de nuestros hijos cuando sean grandes, pero es que no es posible si desde ahora nosotros no lo cultivamos. También para nosotros tener esa influencia tenemos que ejercer la autoridad de manera bíblica. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, nosotros hablamos del pastoreo, del corazón del niño, que no es solamente, eso está mal hecho, te voy a dar una pela. No.
Señores, hay todo un protocolo detrás de eso, en cómo se ejerce la disciplina y la vara y todo eso. Si tú no ganaste el corazón de tu niño, cuando en ese momento en el que tú tenías que hacerle ver que él era la autoridad, tú no vas a tener influencia sobre él tampoco. Si tú no le llegaste al corazón, si tú solamente te enfocaste en cambiar su comportamiento y no llegaste hacia adentro, hacia el corazón, no hay influencia. Claro que no, porque el niño nada más se va a portar bien cuando mamá y papá estén ahí. Por supuesto, claro. Entonces, después, si mamá y papá no están, porque la conducta es lo que tú estás tratando. Señores, entonces, si yo me porto bien. Pero él se porta bien cuando está usted aquí. Y vemos muchos casos lamentables y, señores, lo que le pedimos al Señor que nos libre, porque ninguna estamos como fuera exentas de esto, pero vemos muchos casos de muchachos que pues lucen un buen comportamiento mientras están en casa de sus padres, porque lo llevamos a la iglesia, porque esto. Y cuando el niño sale, se desató. Se desató. Entonces, muchas veces tenemos que estar claros, nuestros hijos van a tomar nuestras decisiones y nosotros no tenemos que cargar con esas decisiones de nuestros hijos. Yo siempre digo que eso nos libera un poco cuando tú dices, yo voy a hacer mi trabajo y dejarle el resto y los resultados al Señor, porque mi hijo mañana va a tomar decisiones. Nosotros conocemos padres piadosos que han criado de manera bíblica y siempre apegados a la palabra, y sus hijos simplemente decidieron tomar un camino totalmente contrario. Ahora, que siempre las decisiones de nuestros hijos nos agarren a nosotros con la conciencia de que delante de Dios hicimos lo que Él nos mandó, con nuestras debilidades, señores, porque le vamos a decir algo. Yo no puedo sentarme aquí a hablarles a ustedes de la vara. Por eso he leído mucho el libro hoy. Yo no puedo hablarles de la vara y decirles que yo he sido un ejemplo en cómo lo he ejercido. Yo no puedo hablarle a ustedes de disciplina, de autoridad y decirles que yo he sido excelente en eso, porque no lo he sido. Nosotras hablamos desde nuestra debilidad, lo que el Señor nos va enseñando en nuestro caer y levantarnos, porque estamos en ese proceso todavía. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo sí. No, yo lo dije ahorita, o sea, yo hasta que no conocía el libro y empecé a, o sea, yo no lo ejercía de manera bíblica. Entonces yo por eso la invitación también siempre a que adquieran el libro, que empiecen a estudiarlo, porque realmente te cambia la perspectiva y eso es bueno. Y déjenme decirle que estamos diciendo hace rato de cómo es que lo vamos a hacer, cómo es que lo vamos a hacer, cómo es que lo vamos a hacer. ¿Cómo ejercer la vara, verdad? Primero él dice, lleva a tu niño a un lugar apartado donde le puedas hablar en privado. O sea, que usted no le va a abrir la boca al muchacho en medio de toda la gente y a empezar a darle correazo, no. Sí, dice, la disciplina no debe robar la dignidad del niño. No debes disciplinarle frente a otros niños de la familia, pues el objetivo no es avergonzarlo. Por tanto, debes mostrar respeto por él haciéndolo en privado. La dignidad, señores. Y yo creo que eso es algo que es muy fácil decir. O sea, yo todavía no tengo dos, pero es fácil decir, ay, ¿por qué tú haces tal cosa que tu hermano no lo hace? O mira a fulano que tan no lo obediente está haciendo, y tan tranquilo. Ese no es el punto. Sí, Ellos no son eso, o sea, son diferentes personas. Sí, sí. Tú sabes que hay personas que ejercen esto de manera bíblica y tienen un cuartico para la disciplina. Sí, eso es bueno en la casa, que ya el niño sabe que cuando va para allá va para el cuartico la disciplina. Segundo, dile a tu niño específicamente lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Claro. Pues la disciplina corporal debe estar ligada a asuntos específicos y fácilmente demostrables. Y como yo les decía, ya Lucas y yo teníamos era algo como practicado. ¿Qué te mandó a hacer mamá? Esto. ¿Qué hiciste? Esto. ¿Cómo se llama? Desobediencia. ¿Qué papá Dios le manda a mamá a hacer? Disciplinarme. Sí, eso entonces ahí seguíamos con el próximo punto. El punto, sí, dice, procura que el niño lo reconozca. O sea, que el niño reconozca lo que ha hecho. ¿Y qué debiste haber hecho? Debí haber hecho esto y esto y esto. Esto puede tomar tiempo y muchas veces los niños quisieran evitar el castigo hasta el punto de mentir acerca de lo que han hecho. La conversación puede ir de esta forma, como tú decías. Papi te dijo que debías recoger los juguetes, ¿no es verdad? Y él, sí. No me obedeciste, ¿cierto? Cierto. Tú sabes lo que papi debe hacer. Él debe castigarte. O sea, el niño ha reconocido lo que ha hecho. Está segura que él sabe por qué está siendo disciplinado.
4. Recuérdale a tu niño que la función de la disciplina no es desahogar tu frustración ni tu enojo, sino restaurarlo al lugar donde Dios ha prometido la bendición. Señores, es que eso es un sacrificio para uno muchas veces. Sí. A veces está uno en el momento más cómodo del día y viene el muchacho a desobedecer y tiene usted que pararse, que tú hasta quisiera dejárselo pasar. Sí. ¿Verdad? Expresa tu preocupación de que él ha salido del lugar apropiado de la sumisión a tu autoridad. La disciplina debe reflejar tu obediencia a los mandatos de Dios y tu preocupación por el bien del niño. No tienes el derecho de pegarle a tu niño bajo cualquier circunstancia que no sea la disciplina bíblicamente fundamentada. 5. Dile al niño cuántas veces le vas a pegar. Ay, sí, Lucas me preguntaba, mami, Yo ¿cuántas era buena en son? matemática por eso. Siempre yo le decía 4, 5, es demasiado. Pero él dice, esto es una señal importante de que estás en control de ti mismo. Entiende que la ira no es que te ha atrapado. Claro que tú no vas a venir a darle 10 fuetazos, Exacto. porque ya se habló que eran 4, que eran No, 5. o 40, Y porque ya. tú simplemente te pusiste. Claro, hasta claro, que pero tú te ya desahogaste. le dijiste al niño también Exactamente. cuántas veces lo Sí. ibas a... Quítale los pantalones para que la disciplina no se pierda en el relleno de los pantalones. A usted no le iban en una pelea, entonces se pusieron 4 o 5 pantalones. Porque aquí te daban tiempo para ir a ponerte los pantalones. A veces tú salías corriendo. Esto debe hacerse en el último momento y debe ser repuesto tanto como termina. O sea, tú le dices, tiene que bajarte el pantalón y después se lo tiene que poner. Es mejor poner al niño sobre tus piernas en vez de una cama o de una silla, porque esto pone la disciplina en el contexto de tu relación física con él. Él no está siendo removido de ti a un objeto neutral con el propósito de ser disciplinado. ¿Okay? Después de haberle disciplinado, toma al niño sobre tus piernas y dale un abrazo. Dile cuánto lo amas, cuánto te entristece tener que si disciplinarlo. entonces no es dejar de hablarle al niño, Claro que no. empezar a decirle palabras denigrantes y respetuosas. Y ya yo te he pasado demasiada. Decirle cuán malo él es, cuán insoportable es, cuán harta estás. No es eso. No. Repite, Dile por favor, cuánto lo eso, por amas, favor. cuánto te entristece tener que disciplinarlo y cuánto esperas que no sea necesario hacerlo otra vez. Esto mantiene la disciplina en referencia con la restauración y no con la retribución. Hasta este punto debe de haber una restauración total entre ti y el niño. Si él está enojado contigo y rechaza tu afecto, entonces algo anda mal. Algo, claro. Examina tu propio espíritu. ¿Lo trataste rudamente? ¿Perdiste el control? ¿Pecaste contra él por la manera en que lo disciplinaste? Si es así, debes confesar tu pecado y procurar el perdón y la restauración. Examina el espíritu del niño. ¿Es su ira un reflejo del rechazo de la disciplina? ¿Está enojado contigo? ¿Está tratando de castigarte por lo que hiciste? Si es así, la sesión disciplinaria no ha terminado. Siempre nos hemos guiado por Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si la disciplina no ha dado una cosecha de paz y justicia, no ha terminado. En algunas ocasiones hemos tenido que decir a nuestros niños, querido, papi te ha disciplinado, pero no eres suficientemente dulce todavía. Tenemos que subir para que papi te dé unas nalgadas. Señores, y bueno, también yo preguntaría, ¿cuándo hay rebeldía y desobediencia? Porque hay otro asunto que es bien controversial y es que aquí expresamente habla en el libro de que debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a la primera vez. Señores, ¿cuántas veces nosotros le hablamos? 1, 2, 3 o más veces a nuestros niños y no le enseñamos a ellos a obedecer a la primera, sino que los acostumbramos a que la primera vez no es tan importante obedecer, a la segunda, bueno, ya voy escuchando y programándome, pero lo hago ahorita, a la tercera, pero ya la cuarta, cuando ya mami está, que tira humo por las narices, pues ya ahí hay que obedecer. Cuando nosotros disciplinamos, cuando le damos una orden al niño y el niño no obedece. ¿A la tercera, Cecia? A la primera. Pero déjame decirte esto. Dice, este proceso es restaurador y es de suma importancia. O sea, el hecho de que el niño, de trabajar el corazón, ¿verdad?
Si el asunto no ha sido tu ira personal, sino que el niño se ha salido del círculo de seguridad, no quieres que tu hijo se quede fuera del círculo, ¿verdad? De lo que tú hablabas El ahorita. círculo de bendición. El círculo de bendición. Entonces, el proceso restaurador asegura que puedas hacer eso, o sea, devolverlo al niño de ese corazón. Por último, tienes que orar con él. Anímalo con el hecho de que Cristo fue ofrecido porque somos personas que pecamos, que hay perdón en él y que podemos conocerle. Él puede quitarle a tu niño el corazón de piedra y darle un corazón de carne. Y él puede obrar por medio de su espíritu para ayudarle a obedecer a Dios. Cristo puede darle el poder y hacerlo capaz de obedecer en el futuro. Entonces, esto es el pastoreo. Eso es un proceso de pastoreo de cómo disciplinarlo. Tiene 8 pasos. Y es muy bueno. Claro, y en asuntos prácticos, por ejemplo, nosotros cuando tratamos algún asunto, qué sé yo, específico, también hacemos mucho uso de proverbios, porque proverbios, señores, es una mina de tesoros para nosotros que estamos criando, sea que nuestros niños estén pequeñitos, sean que sean adolescentes. Y yo no quisiera que nos fuéramos y que termináramos este episodio sin decir que la consistencia es la clave. Yo le decía a Ceci el otro día que mis hijos, por lo menos, qué sé yo, cuando estaban pequeños y yo conocí a este libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, y fui a varios talleres, señores, eso era así. Eso era así. Sin embargo, hubo momentos en mi vida en el que yo por salud tenía que estar acostada, en el que mi salud realmente me estaba fallando. Luego en el embarazo de Moisés, que yo no fui tan consistente y yo he visto el retroceso. O sea que esto no es, tenemos que ver la autoridad y el uso de la disciplina como un proceso a largo plazo, porque nuestros corazones van al mal. Entonces, lo más terrible se aprende enseguida, dice una canción de un escritor que no es cristiano, pero lo hermoso nos cuesta la vida. Pero esto ejemplifica lo que es nuestro corazón. Entonces, tenemos que ser consistentes. Si tú hoy le das una pela a tu niño porque te desobedeció y mañana tú se lo dejas pasar, no estás haciendo nada. Necesitamos consistencia. Y esperamos más bien que este episodio haya sido de mucha bendición. Tú lo puedes seguir paso por paso, cómo hacerlo. Realmente es muy bonito porque es un proceso de restauración al que estamos teniendo a nuestros hijos, y eso es algo como tan bonito y tan llevar esa alma, ¿verdad?, al Señor, y que es un proceso de discipulado. No es un proceso de desahogarme mis frustraciones y todo como en contra de nuestros hijos, sino que es algo restaurador. Y te invitamos realmente a que si no lo estás haciendo, puedes empezarlo ahora. Esto fue La libreta de mamá. A 150. Ok. Como el Salmo 150. Ya, Tatis. ¿Hace rato? Espérate, Milka. Tiene una cosita ahí ahora. Ve a ver los cabellitos. También. Tú no te quitaste el pelito, la vi. Está bien, nosotros no lo quitamos. Pero yo me puse, ay Dios, pero está bien. el cabellito ahí como medio desenfrenado, pero lo de ese se tan desenfrenado siempre. Lo único, lo mío no son rizados. Ella lo que tiene que echarme abajo en algo. No, mana, pero que tú lo que estoy diciendo es verdad, que tu pelo siempre está desenfrenado. Pero los míos son los de adelante. Vamos, Tati nos va a matar. Ok. Ok.